Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartirles mi book review del libro Tú, sucia rata, escrita por el autor español Fernando Lalana, mismo que trata del amor y el dolor en el bajo mundo de la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago, a finales de los años 29, la mafia ve cómo Al Capone va tomando protagonismo y control de la ciudad, desmembrando bandas enemigas, lo que desencadena conflictos personales en las personas relacionadas directa o indirectamente con los demás ex jefes de la ciudad. Hay varios personajes con arquetipos definidos. Por ejemplo, tenemos a Bugs Moran. Bugs Moran es el antiguo jefe de Eddie Fulton, líder de un grupo mafioso de Chicago que huye al ver que la cosa no pinta nada bien. Posee el arquetipo de buscador, pues huye en búsqueda de cambio de ritmo y busca llevarse a Beth con él. Pasa luego a ser un don nadie que apenas recuerda su vida pasada. Luego tenemos a Annie Fulton. Es una adolescente de 18 años apenas cumplidos, de complexión delgada y atractiva. Posee el arquetipo de rebelde, pues su reacción al trágico fallecimiento de su padre no es huir, sino más bien convertirse en la mejor conductora al servicio de la banda de Frank Nitti. Frank Nitti es el lugarteniente de Al Capone, con atractivo físico nulo, pero con la confianza otorgada por su altísima posición. Posee el arquetipo de gobernante, pues trama un elaborado plan para derrocar a su jefe, arrebatar el reflector y paulatinamente tomar el control de la mafia en la ciudad. Al Capone es el siciliano que provoca conmoción en los cimientos del bajo mundo, odiado por propios y extraños. Nadie dice algo positivo de él. Posee el arquetipo de gobernante, pues su motivación es quedarse con el control absoluto de la ciudad y está dispuesto a eliminar cualquier obstáculo. Booker o Booker White es un joven intérprete musical con bastante potencial. Es de raza negra y su atractivo físico es notable, marcado por su ambición, optimismo y valentía que lo llevan a intentar ligar a Beth Fulton en el Purple Pelican. Posee el arquetipo de inocente, puesto que no considera los riesgos de intentar irrumpir en áreas reservadas solamente para gente blanca. Betty Fulton es la viuda de Eddie Fulton, mujer de mediana edad con un atractivo físico impresionante que captura instantáneamente a toda persona en el lugar donde esté. Posee el arquetipo de destructor, pues su única motivación después de la muerte de su cónyuge es la obtención de la venganza y destrucción de los ejecutores del crimen. Jack McGowan es un hombre de casi 2 metros de estatura, lleno de cicatrices en el rostro, asesino de Fulton, ejecutor de hazañas que no fueron debidamente reconocidas, lo que desata un resentimiento en él. Posee el arquetipo de gobernante, pues busca derrocar a los de arriba y no importa a cuántos deba matar para lograrlo. Mortimer, mafioso de movimientos discretos que controla una parte de la ciudad. Tiene los recursos y el tiempo necesarios para irse quitando de encima a todos sus adversarios. Al igual que sus rivales, él busca controlar la ciudad, por lo que entra muy bien en el arquetipo de gobernante. Bradford es capitán de la División 14 de Policía. Es descrito como alguien ingenuo que recibe órdenes sin tener control de nada, y siendo relegado a un segundo plano con la llegada de los intocables liderados por Eliot Ness. Su inocencia y sumisión a la mafia lo encasillan en el arquetipo de inocente. Eliot Ness es un agente especial líder de los intocables que busca entender el funcionamiento de la ciudad y coopera con la mafia para alcanzar una parte del poder. En este personaje coexisten dos arquetipos, el de gobernante y el de explorador, pues si bien mueve los hilos buscando descubrir nuevas cosas, también es cierto que tiene un trato con Nitti para gobernar la ciudad. Junior Nitti, también conocido como Frankie, es hijo de Frank Nitti, con un parecido físico impresionante, aunque no parece tener demasiado interés en su profesión, pues se decanta por conquistar a Annie Fulton pese a su posición altísima. Posee el arquetipo de amante, pues haría lo que fuera por complacer a Annie, su gran amor, incluso huir dejándolo todo. Edward Fulton, un hombre de familia, cuidador extremo e impartidor de consejos hacia su hija. No tiene miedo de demostrar sus emociones y vulnerabilidad. Es honesto y jamás maquilla sus verdades. Posee el arquetipo de cuidador, pues hace lo que hace por y para su familia. Parker es el mecánico de Frank Nitti, que aún no ha perdido la capacidad de asombro ante la demostración de valor. Conoce mucho de su área y es el mejor en lo que hace, por ello entra en el arquetipo de sabio. Fergus es un integrante de la banda de Annie, Junior y compañía. Se toma todo a la ligera y busca preocuparse lo menos posible. Posee el arquetipo de bufón, pues busca aligerar cada situación en la que se encuentra envuelto, bromeando y alivianando el ambiente. Otro integrante de la banda es Lenny, quien tiene fuertes creencias religiosas e intenta mantenerse sobrio y calmado ante cualquier situación. Posee el arquetipo de cuidador, pues está dispuesto a ayudar a sus compañeros e incluso llega a ser cómplice de Annie Jr. cuando estos dos escapan.
J. Edgar Hoover, joven político que se dedica a manejar operaciones especiales en la oficina federal. Busca derrocar a los grandes gángsters y forjarse una reputación en el camino. Por ello, encaja en el arquetipo de gobernante. La estructura de la novela consta de 9 episodios y un epílogo que prolonga la historia un poco más. El relato sigue un orden cronológico y cada capítulo representa un salto temporal que puede ser de un par de días o, en el más extremo de los casos, de 2 años. Es así que la historia inicia en el año 1929 y termina en el año 1931. Si bien los saltos temporales agilizan la historia, impiden un desarrollo profundo de cada personaje, pues no tenemos demasiada información sobre los desencadenantes que motivan sus acciones y decisiones. Esto redunda en personajes que tienen un paso fugaz y que no pasan de ser mencionados un par de ocasiones en favor del avance de la trama. La estructura de esta novela es bastante tradicional, siguiendo un relato lineal y contando con 3 partes: introducción, nudo y desenlace. La introducción a esta historia tiene lugar en el día de San Valentín del año 1929, año marcado por la posterior caída de la bolsa de valores. Sin embargo, esta novela se enfoca más en la cotidianeidad de los únicos que no se vieron afectados, los gángsters dueños de media ciudad. Y por ello es que el asesinato de la banda de Bugs Moran tiene más relevancia, puesto que es un rompeaguas en la normalidad, ya que hasta ese entonces las bandas convivían en paz y tenían a la policía bajo sus bolsillos, entregándoles sobornos periódicos para que estos no impidan su accionar ordinario. Sin embargo, este acontecimiento, conocido como la masacre de San Valentín, es la chispa que inicia el incendio que incinera las relaciones de paz entre bandas criminales. Pasando al nudo encontramos varias subtramas. Por un lado encontramos a Beth Fulton y su deseo incansable de venganza que busca acabar con Nitti, el lugarteniente de Al Capone. Del otro lado está la relación profesional y romántica que mantienen Annie Fulton y Junior Nitti. A pesar de varias adversidades, el romance encuentra lugar entre estos dos jóvenes del bajo mundo. Annie se posiciona como una conductora espléndida que busca ser empleada en todo golpe. Por otro lado, Junior es el segundo al mando de su pandilla, pero su prioridad es Annie, llegando incluso a olvidar que tenía un golpe planeado con los demás integrantes de su grupo. Finalmente, la subtrama de los capos que intentan sacar a Al Capone de su camino. Evidentemente le temen, aunque eso no quiere decir que lo respeten. Lo desprecian y harían lo que sea para quitárselo de encima. Posiblemente este sea el motivo por el cual incluso la policía y las autoridades gubernamentales entren al juego. Incluso trabajadores de Capone lo traicionan. Por ejemplo, Nitti, que elabora un plan para acabar de una vez con todas con su jefe. Él propone un intercambio justo. La policía tendería una emboscada a los hombres de Mortimer y, a cambio, Nitti entregaría evidencia suficiente para procesar por fin al siciliano que se alzaba con la corona. A su vez, Beth ofrece información confidencial a cambio de que la policía hunda a Nitti, el principal objetivo de su venganza. Enfocándonos en esos personajes, llegamos a la conclusión de este relato. La búsqueda que ha motivado la totalidad de sus acciones y decisiones nos ha traído hasta este momento. El plan se realiza y Nitti pone a McGurn a cargo de la operación. Operación que se tuerce con la traición de este último, quien termina por entregar a sus compañeros de banda. Todos mueren, a excepción de Junior y Annie, quienes luego encuentran lingotes de oro que serían señuelo para la operación encubierta. Toman el botín y escapan en un bote hasta llegar a Canadá. Por otro lado, Nitti no está feliz con la fallida operación y Ness le confiesa haber prometido un favor a Beth. A Nitti le pesa la sensación de traición y, determinado, asesina a McGurn y luego ejecuta personalmente a Beth Fulton. La mafia en Chicago encuentra un obstáculo latente: el crecimiento de Al Capone. Las bandas que convivían en relativa tranquilidad se ven mermadas y desmembradas por los lacayos del siciliano. Esto da lugar al asesinato de Eddie Fulton y los demás miembros de la banda de Bugs Moran, quien termina por retirarse y huir en el momento oportuno. Este inoportuno suceso marca la vida de Beth Fulton, quien buscará vengarse de Frank Nitti, lugarteniente responsable del golpe de aquel día. Por su parte, Annie Fulton, hija del fallecido Eddie, se introduce en el bajo mundo y busca ser conductora en un grupo criminal, grupo donde conoce a Junior Nitti, hijo del ejecutor de su padre, con quien formaría una relación profesional excelente que luego derivaría en una atracción incontenible. En medio de situaciones que ponen en riesgo su propia vida, el amor tendrá que abrirse paso a la fuerza. El primer acto de la novela empieza después de la muerte de Eddie Fulton, ya que su esposa, Beth Fulton, busca vengarse de sus ejecutores y asiste a un club donde conoce personalmente a Frank Nitti, ejecutor de su esposo, con quien luego iniciaría una relación romántica. El primer punto de giro es cuando Beth extrae información confidencial de la banda de Nitti y acude a la policía a fin de entregar pruebas suficientes para hundirlo y completar su venganza. El segundo acto es cuando Nitti se asocia con la policía para concebir una operación que entregaría una banda a cambio de información contra Capone. Se pone además a McGurn como cabeza de esta operación. El segundo punto de giro es cuando McGurn traiciona a Nitti y asesina a todos los que van en camiones, a excepción de Annie y Junior, que lograron esconderse detrás del camión.
El tercer acto es cuando Ned se reúne con Nitti y le comenta que Beth busca acabarlo, mientras Annie y Junior encuentran lingotes de oro en el camión y escapan hacia Canadá. El punto de gira 3. Nitti asesina personalmente al traidor de McGonagall y posteriormente asesina a Beth únicamente después de hacerle saber que él fue el verdugo de su esposo y que ahora está muerto. Primero, el cerebro, al comprender que se avecina el final, comienza a funcionar a toda velocidad, más deprisa que nunca, como si quisiera agotar todo el combustible del depósito. Y entonces la vida en apariencia se congela, el mundo se calla, los recuerdos se amontonan, el aire se vuelve gelatina. En el transcurso que media entre el disparo que te trae la muerte y la muerte misma, da tiempo de recordar tu pasado, de sentir rabia por ti y lástima por los que se quedan y que tanto, pero tanto te echarán de menos. Esta descripción me gusta porque no omite detalles acerca del viaje psicológico que representa tener una experiencia cercana a la muerte. El relato es dinámico y el uso del narrador en segunda persona logra involucrar al lector y transmitirle las sensaciones deseadas. Nitti tenía fama de despiadado y enamoradizo, cualidades ambas que no cuadraban bien con su condición de ferviente católico, tan habitual en la mayoría de italianos. Estaba casado y tenía un hijo llamado Joseph con el que no parecía tener demasiada sintonía. Pese a ello, gozaba de fama de buen padre y esposo. Sin embargo, era igualmente conocido por sus romances con mujeres hermosas a las que mantenía y protegía. Esta descripción permite al lector entender la naturaleza emocional de Frank Nitti, un gángster frío pero también coqueto, y le da sentido al enamoramiento posterior con una mujer bella con la que apenas cruzó palabra. En este sentido, esa descripción resulta indispensable en el contexto de la novela. Siente una náusea irresistible, se dobla por la cintura y vomita copiosamente en el cercano alcorque de un árbol, tratando de no hacer ruido. Después, cuando ya se siente algo mejor, mira hacia lo alto. Está seguro de que decenas de personas lo observan desde los edificios cercanos. Esta descripción nos permite explorar la reacción psicológica de Junior al enterarse que el traidor era nada más y nada menos que Jack McGord, un ayudante de su padre. Este se convertirá en su motivador principal para huir de este lugar. Hace poco que estás en Chicago, ¿verdad, Buka?, le preguntó. Así es, llegué la semana pasada. Lo suponía. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón, soy una mujer corriente. Y como la mayoría de las mujeres, tengo cierto instinto maternal. Por eso no quiero compartir mesa contigo. Lo que yo piense de la gente como tú no tiene importancia. Pero si te dejase acompañarme, alguno de esos a los que tú llamas patanes, que tanto acaban de aplaudirte, podrían acabar con tu carrera como músico de un plumazo. Quizá incluso con tu vida. Podrían pegarte un tiro en la cabeza, o podrían romperte los huesos de las manos en trocitos tan pequeños que no podrías volver a tocar ni los platillos. El músico se irguió, sintió la boca seca, aunque trató de disimularlo. Este diálogo pone de manifiesto varias cosas. La primera es que Beth goza de un atractivo físico bastante notorio, que hace que llame la atención de cada hombre que se encuentra alrededor de ella. Pero ella no está dispuesta a vivir de aventuras. Ella solo tiene un propósito, que es encontrar venganza. Y sabe cómo el mundo funciona realmente. Por eso es que le entrega un consejo a Booker White. Desde que murió mi marido, apenas salgo de noche, pero sigo conservando algunos buenos amigos. El dueño de este local es uno de ellos. Oh, la acompaño en el sentimiento, de modo que me encuentro ante una viuda inconsolable. Quizá no tan inconsolable. En este diálogo sabemos que Beth sabe utilizar sus encantos para seducir a Frank Nitti, su principal objetivo. Y además, ella se da a desear para que Frank Nitti sea el que tome la iniciativa. Gracias. Ahora que lo pienso, ¿no le apetece a usted venir con nosotros? Betty se echa a reír sin poder evitarlo. No, gracias. Es una propuesta encantadora, pero no me gustan las películas que se parecen a la vida. Me ponen triste. Además, no quiero ni pensar en la cara que pondría Annie si le dijeras que os voy a acompañar. A lo mejor entonces sería ella la que no querría ir al cine. En ese caso podríamos ir usted y yo. Beth mantiene la sonrisa. Nuevamente es evidente el atractivo de Beth, pero en este diálogo resalta especialmente la habilidad de Junior para sonrojar a una mujer que quizá ya lo ha visto todo. Ágil de mente y bastante coqueto, cualidades que lo definen muy bien como personaje. Y es que la mayoría de la novela está narrada en tercera persona a través de un narrador omnisciente. Sin embargo, en el primer capítulo se utiliza la primera persona desde la perspectiva de Eddie Fulton. Sí, es cierto, lo recuerdo bien. Travis, Barney, Pillo, Solomon, Leonard y yo madrugamos mucho aquella mañana tan fría. Nos reunimos en el garaje del jefe Moran, en la calle Harrison, y escogimos el Plymouth Sedan 30U y un Pierce Arrow, ambos grandes, coches potentes y pesados y con gran capacidad. En este capítulo el autor nos relata los sucesos desde la perspectiva de Eddie Fulton, lo que genera en el lector un apego inequívoco hacia este personaje. No sabes cuánto lo siento, Beth, dijo Moran a continuación, en tono apesadumbrado.
No solo era uno de mis mejores hombres, también era mi amigo, uno de los pocos buenos amigos que he tenido. Annie Fulton comenzó a llorar en silencio. Su madre, en cambio, mantuvo el rostro con una expresión impenetrable, dura como el pedernal. El autor mantiene un ritmo agradable y fácil de llevar, incluso para el lector menos habitual. Esto se debe en gran parte a su cambio constante entre diálogo y reacción, lo que resulta en algo similar visto en las telenovelas o series televisivas de drama. El autor usa mucho este recurso, especialmente cuando quiere enfatizar en la reacción del participante de la conversación. Siciliano o irlandés, la misma mierda es, ja, exclama Hoover, que es aficionado a los pareados. No hay mal que por bien no venga, Edgar, quizá ahora podamos acabar con ambos. Mortimer se ha puesto la soga al cuello sin saberlo al robar esos camiones, y contra Capone sigo reuniendo pruebas que nos permitirán llevarlo a juicio, se lo garantizo. Ya. Por evasión de impuestos y tráfico de alcohol, ¿no? Exacto, sí. Los diálogos se mantienen realistas tomando en cuenta el contexto de la época. Y los personajes, que no se relacionarían de ninguna manera con su contraparte real si usaran un lenguaje más cuidado o sofisticado. Asimismo, la naturalidad del diálogo le hace alejarse de las reacciones demasiado caricaturescas, dejando en el diálogo únicamente las conversaciones que revelan el carácter y tono de cada personaje. En este ejemplo particular, Hoover es considerado un sucio y se expresa como tal, guardando estrecha relación con cada descripción de personaje, lo que le otorga aún más credibilidad al narrador omnisciente. En conclusión, Tú, Sucia Rata es una obra que vale mucho la pena por su ritmo y por su corta extensión, además de que tiene tintes inspirados en la historia de la vida real sobre Chicago y Estados Unidos en los años 1929 y 30, así que si te interesa eso puedes darle una oportunidad a este libro. Eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.